Debe de cambiar el sistema de rendición de cuentas en Sonora, en el país. Imagínense, estamos con sistemas de Contraloría, y con lo que hay de Contraloría, para mí se ha hecho mucho en el sexenio, no se cacaraquea, porque así debe de ser, pero los instrumentos legales vienen de lo que recuerda usted fue la renovación moral que decía Miguel de la Madrid. ¿Por qué? Le había dejado un sexenio José López Portillo muy desgastado, lleno de corrupción, de lo que ya sabemos que fue el López Portillismo. A partir de ahí se crea lo que fue la Contraloría o la SECODAM. El sistema de Contralorías que vemos en el país tiene 40 años. Y con esos instrumentos hemos trabajado, con una ley de responsabilidades también que no se renueva. En Sonora y en México, las últimas reformas han sido reformas, yo creo, no de gran calado. Y aún así se ha trabajado con lo que hay, reitero. Después de eso vendría la SECODAM, con Vicente Fox, recuerda usted, en el 2000, con Francisco Barrio, el exgobernador de Chihuahua, que prometió la captura de peces grandes, peces gordos, y fueron ni charalitos con los priistas. Y después vendría la Secretaría de la Función Pública con los panistas, que fue Germán Martínez, fue secretario de la Función Pública, y no hemos pasado de ahí. Y las contralorías, pues siguen siendo contralores. En Sonora, lo más que hemos inventado es, yo recuerdo, en el 2000, decía, cuando yo cubría el Congreso, había la Contaduría Mayor de Hacienda, en el 2000, 2001, cuando empecé a cubrir el Congreso de Sonora, y de la Contaduría Mayor de Hacienda se prometían, los panistas decían, es que tenemos que tener un Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, que sea independiente. Formamos un Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización independiente, para nada. Creo que incluso a toro pasado, el primer director, que fue Pablo Santillón, pues fue el que ha hecho más, con denuncias penales que interpuso contra municipios y contra el Estado, porque después vendría la siguiente dirección del ISAF, y al contrario, se convirtieron en maquillistas de lo que estamos viendo en Sonora. El ISAF, que eso fue el ISAF por ahí en el 2004-2005 nació, 2006, que le tocó estrenando a los panistas. Y después vendría el Sistema Estatal Anticorrupción, que se convirtió en Sistema Estatal de Simulación en Sonora, con el PRI. Un consejo de consejeros ciudadanos, independientes, que solo fueron para maquillar al sexenio del PRI pasado. No sirvió para nada. Oneroso, consejeros de 60,000, 70,000 pesos. Después vendría la Fiscalía Anticorrupción en Sonora, en el 2015 creada, con un presupuesto de 60 millones de pesos aproximadamente, que sirvió para fabricar delitos, para perseguir opositores, para nada. Terminaron en agua. Van a poder decir, es que ahí están todas las demandas que pusimos. Hechos, los hechos inobjetables, ahí están a la vista. Nadie en la cárcel de los panistas porque no supieron integrar expedientes, porque hubo arreglos políticos, porque tuvieron que sacarlos de la cárcel, porque se convirtió en persecución. ¿Por qué? Porque no hay independencia entre el gobernador en turno y los entes fiscales. Y ahí está todavía la fiscalía. No, de hecho, no era necesaria una fiscalía anticorrupción. ¿Por qué? Porque en el 2003, 2005 nos mostró el bursismo, Eduardo Burs, como un contralor, que fue Arnoldo Soto Soto, en paz descanse, era quien perseguía la corrupción. Y no hacía falta un fiscal. Y había un fiscal también poderoso, o procurador en ese entonces, Abel Murrieta, no hacía falta una fiscalía anticorrupción. Y así nos hemos llevado. Desde Beltrones a la fecha, el contralor de Beltrones fue Miguel Ángel Jiménez Llamas. ¿Qué pasó con el beltronismo, con la rendición de cuentas? Después, Armando López Nogales, los primeros 2 años fue Óscar López Vukovich, el contralor, y después terminó Temo Valderrama, Héctor Valderrama Noriega, que sería el exalcalde de Hermosillo, recuerda usted, 85-88. Y llega Eduardo Burs con una contraloría que se renovó con Arnoldo Soto Soto. Y terminó después Gilberto Inter. Arnoldo Soto Soto persiguió al lopez-nogalismo y era durísimo con el mismo bursismo. Es decir, hasta Eduardo Burs se fijaba hasta en el lápiz que se compraba. Viene Guillermo Padres. Los primeros 4 años fue Carlos Tapia Teserán, que era un crítico sistemático como diputado panista contra el sistema priista, pero ya a la hora de ejercer las funciones de contralor, tampoco nada, nomás se encargó de perseguir a opositores. Llega una contralora ciudadana muy bien intencionada, Guadalupe Ruiz, que creo que
pues se quedó la intención. Hizo cosas sin duda alguna, pero se quedó ahí nomás. No hubo castigos ejemplares. Fue la crítica, con todo respeto a la estimada Guadalupe, de que no hubo castigos, tampoco hubo peces gordos, como tampoco los hubo con Carlos Tapias Chazarán. Después viene, por eso no es personal, es la institución como quedó. Viene con Claudia Palovich, Miguel Ángel Murillo, pues prácticamente a un sexenio de vacaciones. Nada, al contrario. Vea cómo lo denunció Daniel Hidalgo, se encargó de fabricar expedientes para perseguir a los propios. Nada, un instrumento que sirvió para también maquillar, una Contraloría disfuncional. Esa fue la situación. Y Guillermo Noriega llega como Contralor, y un Contralor muy preparado y que con los instrumentos que tiene sí se ha hecho mucho. Se ha perseguido el sistema de salud anterior, se ha innovado con, perseguir las mochadas, las multas, es decir, corrupción hacia abajo, la corrupción de poco a poco. Los instrumentos que se tienen sí se ha perseguido, sin duda, y mucho más que no sea la luz pública, pero está limitado, porque el Contralor actual, los Contralores dependen del gobernador en turno. Entonces, hasta ahí se queda un sistema de rendición de cuentas que nos queda de ver en Sonora, con un ISAF oneroso, con una valla CPC que simplemente no sirvió para nada, pero eso sí es importante, que en la rendición de cuentas en Sonora se siga hablando, se cambien instrumentos, se deje un legado de cambiar las cosas. Le hice un recorrido en los últimos 40 años en México y en Sonora, de lo que yo he estudiado, de lo que yo he abordado. Me tocó cubrir a un Arredondo Soto Soto que persiguió incansablemente a los penalismos. Pero también hay otra forma de escabullirse, el Poder Judicial. El Ejecutivo los persigue y el Judicial los libera. Y así se cayeron casos en su momento con Eduardo Burz. ¿Por qué? Pues por el Poder Judicial. Como se caen casos todavía también a nivel nacional con lo que ha hecho López Obrador. Hay un tema muy pendiente de rendición de cuentas. Lo importante es que se siga hablando. Yo lo dejo ahí como una forma de áreas de oportunidad. Y lo positivo también en este sexenio es que no se haya utilizado ni a la Contraloría ni a los instrumentos que hay disponibles para perseguir a los enemigos, porque la Fiscalía Anticorrupción pues también ahí está, pero pues no se sabe nada. Contrario a lo que sí ocurrió, y en eso terminó y se convirtió el sexenio pasado. Dejo esta reflexión. ¿Qué debe de pasar para que la rendición de cuentas en Sonora, la persecución del delito, sea más eficiente y tengamos a un fiscal que realmente ejecute, fiscalice, procure la justicia y no se persiga? Fiscal anticorrupción que está ahí, que para mí si me dice, por mí debieran desaparecerla y no pasa nada en este sexenio. Se puede fortalecer a la Contraloría como Memo Noriega y darle instrumentos pues, a un fiscal que tenemos y una Fiscalía Anticorrupción de la cual no se sabe nada. Nada. Está ahí también pues cobrando millones de pesos, nos cuestan los sonorenses. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía Anticorrupción? Con todo respeto. Es decir, fortalecemos a la Contraloría, al instrumento que ya se tiene, y a la Fiscalía. O adjuntemos. Estamos devengando como un ISAF también, que por cierto hay que darle seguimiento a lo del ISAF, a lo que sacó los ayuntamientos de Morena. Un ISAF que se ha convertido también en un instrumento de compañía del gobierno en turno.